muy buenas noches. Un saludo a nombre del grupo número 2. En esta oportunidad el tema que vamos a exponer es Enfrentando la tormenta, Perú, protestas y la problemática de la ciudadanía intercultural. Como bien sabemos, el Perú desde hace muchos años enfrenta una crisis en su democracia que de una y otra forma afecta negativamente los derechos de las personas, de todos los ciudadanos. El último caso y el más emblemático se podría decir es del año pasado, mediante el cual se dio la detención del aquel entonces presidente Pedro Castillo Terrones, mediante el cual también se da la vacancia, si bien es cierto, no siguiendo los procedimientos establecidos. Sin embargo, esto fue una de las causas que originó protestas y manifestaciones a nivel nacional que de una y otra forma solo demostraban su descontento y su malestar ante tal decisión. Sin embargo, durante estas manifestaciones hubo vulneraciones a los derechos fundamentales, que trajo como consecuencia el deceso de miles de personas y también personas heridas ante el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, entre los cuales la Policía Nacional del Perú y el Ejército. Sin embargo, también hay que reconocer de que durante estas protestas se ha observado actos de violencia, de vandalismo e incluso incendio a algunas instituciones y también algunos medios de comunicación. Entonces, ante estas dos situaciones planteadas, surge la interrogante si consideras justificado el uso de la fuerza por parte de las autoridades para controlar las protestas a pesar de las violaciones de los derechos humanos y la crisis institucional en el Perú. Nosotros como grupo, desde nuestra perspectiva, consideramos que el uso de la fuerza excesiva por parte de las autoridades para controlar las protestas no ha sido justificado bajo ninguna circunstancia. Y en los siguientes párrafos, mis compañeros van a sustentar nuestra postura como grupo. En primer lugar, hablemos de las violaciones a los derechos humanos en relación a la ciudadanía intercultural. Esto hace referencia a acciones o políticas que niegan o limitan los derechos y libertades fundamentales de las personas, que conllevan a la discriminación, al racismo, la xenofobia, la negación de derechos a igualdad, la cultura, a la educación, al idioma, entre otros, impidiendo así a tener una ciudadanía intercultural con valores que promuevan la inclusión. Para ello vamos a presentar un caso que se dio en estas manifestaciones. Según la fuente del 10 de febrero de 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte, se han reportado aproximadamente 50 personas fallecidos debido a la represión policial y militar hacia el pueblo, según Diana Espinosa. Uno de los casos más relevantes fue de Beckham Romario Quispe, un joven de 18 años que falleció durante estas manifestaciones en Apurímac. El joven fallece al ser alcanzado por un proyectil de armas de fuego. A pesar de estas pérdidas, de trágicas pérdidas, las autoridades, incluyendo a la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y algunos congresistas, niegan estos hechos, y lo cual en este caso se plantea una serie de preocupaciones y que las autoridades y los políticos vulneran o han vulnerado el derecho fundamental de la vida de estos manifestantes al tratar de justificar sus muertes sin evidencia alguna. Compañero. En segundo lugar, vamos a hablar también sobre el mismo tema, una crisis institucional que está relacionada en nuestro país, como en el caso, como comentó Heiber, sobre el deceso del expresidente Pedro Castillo. Había un grupo étnico que por lo cual se manifestó
ya sea gubernamentales y políticos, que han logrado adecuarlos, identificarse como representantes y con una necesidad de diversas culturas. En este caso, también se identificó que la política y el Estado tienen mucho poder, ya que han dominado a los grupos en vandelismo, como se le conocían. En ese caso, han visto muchas muertes, como 50 muertes, y una persona, y dos o tres personas muertas, y por eso que intervino también los derechos humanos. ¿Para qué? Para que la Defensoría del Pueblo y la presidencia del Consejo Ministro del PCM pueden dar una prioridad más efectiva, ya que en la reducción de riesgo ante la posible ocurrencia del fenómeno del niño. Y en esta crisis institucional se relaciona con la ciudadanía internacional, intercultural, perdón. Le doy el pase a mi compañero. En conclusión, consideramos que el uso de la fuerza por parte de las autoridades para controlar las manifestaciones no está justificado bajo ninguna circunstancia, ya que vulnera los derechos humanos y principios democráticos de los manifestantes, agravando la crisis y obstaculizando el progreso hacia una ciudadanía intercultural equitativa. La crisis institucional impide que los gobiernos respondan adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos, reflejada en la gestión ineficaz de una respuesta ante una emergencia, evidenciando el abandono de la población. Para abordar estos desafíos, el Perú debe emprender reformas urgentes enfocadas en solucionar crisis institucional, garantizando los derechos humanos, promover inclusión y respeto intercultural, también combatir la corrupción. Solo así se restaurará la confianza entre el gobierno y la ciudadanía, propiciando una sociedad más justa y equitativa. Gracias.